En el punto más alto de su existencia, el escritor más famoso de su época, Oscar Wilde, imaginó una historia inquietante. Un hombre que nunca envejecía. Dorian Gray permanecía joven mientras su retrato, escondido en el ático, se deshacía como una fruta olvidada. Esta escena era el registro oculto de su vida real, lo que él prefería no mirar. Es decir, la vida siempre deja marcas, y él prefirió no mirar estas marcas. Pero quizá la metáfora más brutal se firmó en 2024, donde Elizabeth usa una droga donde crea una versión más joven de sí misma, y debe alternar entre ambas versiones cada 7 días. Parecía el balance perfecto, pero cuando empieza a robar días a su versión joven, su versión original envejecía rápidamente. Elizabeth se pudre mientras Sue florece, pero son la misma persona. Sue está prácticamente consumiendo su propio futuro para existir en el presente. Y aquí es donde dejamos la ficción, porque esta dinámica no es totalmente fantasía, pasa en la vida real. Esto sucede en cada una de nuestras células. Permíteme contarte algo que realmente nunca se explica con claridad. El oxígeno que respiras es técnicamente un veneno lento. No en un sentido poético, sino en un sentido bioquímico. Cada vez que respiramos, nuestro metabolismo genera energía gracias al oxígeno, pero a la vez se generan microlesiones oxidativas a nivel de la célula. El mismo oxígeno con el que respiras determina, de manera inevitable, el desgaste acumulativo dentro de tus células. El organismo procesa el 98% del oxígeno y sucede lo que ya todos sabemos, ¿no? Entra a las mitocondrias, pasa por la cadena transportadora de electrones y se termina convirtiendo en agua. Pero hay un 2% de este oxígeno con el que no sucede lo mismo. Estos no terminan reduciéndose apropiadamente y terminan generando moléculas eléctricamente inestables. Y a esto se le conoce como especies reactivas de oxígeno. Estas especies son simplemente el resultado inevitable de la pequeña fuga electrónica en el acoplamiento respiratorio que se da en la mitocondria. Pero en realidad, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decirnos? Que toda forma de generación de energía siempre genera un costo y que la vida siempre opera al filo de sus propias posibilidades bioquímicas. Pero en sí, ¿qué es lo que hacen estas especies reactivas de oxígeno? ¿De qué forma nos perjudican? Básicamente, estas especies energéticamente inestables van a afectar el equilibrio de otras moléculas. Y al afectar eléctricamente otras moléculas, generan que estas moléculas cambien su conformación, su estructura. Y al perder estas moléculas su estructura, pierden la función específica para las que han sido diseñadas. Y allí es donde empiezan los problemas. ¿Y qué pasa si esto ocurre más de una vez? ¿Qué pasa si ocurre miles o millones de veces? Todo este proceso acumulado empieza a desgastar nuestras células. Y en ese desgaste silencioso se revela una verdad simple pero muy real y muy profunda. Toda forma de vida avanza con procesos sostenidos que al mismo tiempo te van consumiendo, te van envejeciendo. Pero esto es un proceso natural. Vivir en términos estrictamente biológicos implica la creación de especies reactivas derivadas del oxígeno. Y en ese punto se puede reconocer otra idea sencilla pero muy contundente. La vida avanza siempre entre lo que le permite vivir y lentamente lo obliga a dejar de hacerlo. Es el precio molecular o bioquímico, por decirlo así, de estar vivos. Pero bien, vamos a entrar esto un poco más a detalle. Pero ¿cómo es que estas especies reactivas de oxígeno atacan? Miren, esto solo se puede entender en términos de energía y de rapidez, de velocidad. ¿Qué quiero decir? Que estas moléculas inestables van a buscar robar un electrón a alguna molécula con el mínimo coste energético y lo más rápido posible. Entonces, ellos buscan el menor coste energético, la mayor rapidez y la estabilidad estructural más duradera. ¿Y qué molécula podría estar cumpliendo con todas estas condiciones? Así es, señores, es el ADN. Bien, pero antes de continuar, debo darles un poco de contexto.
Este vínculo entre el oxígeno, las especies reactivas de oxígeno, el envejecimiento y el daño celular nunca fue tan evidente. Durante gran parte del siglo XX, la ciencia sabía que las células envejecían, pero no sabían por qué. La científica Rebecca Gershman, en la mitad de los años 50, propuso algo que sonaba muy fuera de lo común, que el oxígeno podía generar sustancias tóxicas dentro del organismo. Y basándose en estas observaciones, otros científicos más adelante dieron paso a una teoría un poco más audaz, la teoría de los radicales libres y el envejecimiento. Y bueno, lo que decían era que el deterioro fisiológico celular y en sí de todo el cuerpo era la consecuencia directa de la acumulación de daño oxidativo por estas especies reactivas de oxígeno. Y posteriormente otros científicos descubrieron la primera evidencia de que nuestras células habían evolucionado, habían creado defensas específicas contra estas especies reactivas de oxígeno. Pero faltaba una pieza más, faltaba una pieza clave, que era identificar cuál era el marcador más visible, más medible y más sensible del envejecimiento provocado por el estrés oxidativo. Y es justo en este punto donde el ADN revela su verdadero papel, específicamente los telómeros. Y bueno, los telómeros son parte del ADN. Son secuencias repetitivas que se encuentran en la parte final de cada cromosoma. Son como pequeñas tapas que impiden que la información se vaya perdiendo en cada división celular. Sin embargo, estas estructuras tienen una vulnerabilidad fatal. Son zonas ricas en guanina, y la guanina es especialmente sensible a la oxidación, por lo tanto, es especialmente sensible al ataque de las especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, estas especies reactivas de oxígeno van a intentar robar este electrón de las bases nitrogenada guanina. ¿Y qué implica esta modificación estructural en la guanina? Que el ADN no pueda leerse con la misma eficiencia, por lo tanto interfiere en la replicación del ADN. Como las células no pueden reparar completamente este tipo de daño en cada uno de los extremos de los cromosomas, los telómeros se van reduciendo cada vez más y más. Entonces cada división, cada respiración es una pequeña lesión oxidativa que se va acumulando cada vez más sin que tú lo notes y que pasa naturalmente. Y así es como los telómeros se convierten en algo fundamental, en un indicador directo del desgaste oxidativo acumulado. ¿Qué implica esto? Pues que ya hay una forma de cuantificar el daño oxidativo acumulado y por lo tanto hay una forma de poder cuantificar el envejecimiento. Entonces podemos decir que los telómeros son como el retrato interno del envejecimiento biológico, la firma molecular de todas las veces que nuestras células tuvieron que mantenerse con vida en un entorno donde la energía para existir siempre deja marca. Podríamos ver esto como una tragedia, un ciclo sin salida, un sistema en lo que a la vez lo que nos sostiene lentamente nos erosiona, pero también podemos mirarlo desde otra perspectiva. El oxígeno es parte de la reacción central que permite que el organismo tenga procesos extremadamente complejos. Básicamente es de lo que depende todo lo que entendemos como experiencia humana, pero que a la vez esos procesos nos desgastan poco a poco. Y eso es completamente natural. Y claro, la vida aeróbica es intensa porque tiene unos límites marcados por la bioquímica. Y son justamente esos límites los que vuelven tan importante y significativa cada experiencia. Y a la vez, pues si no hubiera este desgaste, no tendríamos una historia registrada, una marca. Entonces creo que podríamos decir que cada respiración es como un intercambio. Tú obtienes energía para vivir, pero a cambio de un pequeño coste molecular, por decirlo así. Y no creo que esto sea un error de diseño, simplemente es el principio que hace que la vida sea a veces tan compleja y tan contradictoria como la conocemos. Y bueno, si has llegado hasta este minuto del video, te agradezco por quedarte. Espero que te haya gustado. Te pido por favor, dale like a este video
te pido que te suscribas a este canal porque voy a seguir subiendo contenido muy similar. Y me da mucha curiosidad saber, pues, qué opinas tú de este tipo de contradicciones, de este tipo de dilemas de la vida. Así que, por favor, deja un comentario sobre eso. Y listo, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.